Hola, soy Juan Góngora, gerente general de la empresa Multimedic Droguería. Nuestra empresa está autorizada por el Ministerio de Salud y DIGEMIT. Les presentamos en esta oportunidad nuestros concentradores de oxígeno marca OLIP, los modelos OLB10 de un flujo y el modelo OLB10 de doble flujo. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor médico neumólogo, el doctor Carlos Iberico. Doctor, lo dejo. Gracias por la invitación. Bueno, acá es importante resaltar la practicidad que tienen estos equipos concentradores de oxígeno para aquellas personas que necesitan usar un suplemento de oxígeno, ¿no? A diferencia de los balones de oxígeno, estos equipos nos garantizan un aporte permanente del paciente sin que haya necesidad de estar corriendo para volver a llenar el balón que ya está vacío, ¿no? Estos concentradores simplemente se enchufan a la corriente y van a darle un flujo permanente al paciente del oxígeno que necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido son bastante prácticos. ¿Cómo es que sabemos que un paciente necesita usar un suplemento de oxígeno? Bueno, es una manera muy sencilla, es definiendo si el paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo sabemos si el paciente tiene insuficiencia respiratoria? Haciendo una medición con el oxímetro de pulso, ¿no? Entonces nosotros colocamos el oxímetro de pulso al paciente y si este paciente presenta una saturación de oxígeno de menos de 90%, eso nos está indicando que el paciente necesita usar un suplemento de oxígeno. La siguiente pregunta sería, ¿y cuánto de oxígeno le pongo yo al paciente que ya sé que está en insuficiencia respiratoria? La manera más práctica de hacerlo es a través de la llamada titulación de oxígeno. ¿Y cómo es que se hace eso? Si yo sé que mi paciente tiene una saturación de menos de 90%, ejemplo, 85%, entonces yo le puedo poner de inicio un flujo de 2 litros por minuto y después de un minuto de haber puesto ese flujo de 2 litros, le vuelvo a tomar la saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno llegó por encima de 90%, quiere decir que el flujo que requiere ese paciente son esos 2 litros. Pero si es que el paciente no llega a 90, se quedó en 88 o en 89, entonces quiere decir que yo tengo que agregar un poco más de flujo, aumentar un poco más de flujo. Y de repente en vez de 2 ponerle 3 o ponerle 4. Y si luego de eso vuelvo a medir la saturación y está por encima de 90, quiere decir que ese es el flujo que el paciente va a necesitar para mantenerse con una oxigenación adecuada. Doctor, le comento que nuestros equipos tienen la función de nebulización. ¿Algo que usted tendría que agregar con respecto a nuestros equipos? Bueno, eso me parece bastante interesante, ya que muchos concentradores de oxígeno solamente sirven justamente para ese uso, para dar el suplemento de oxígeno. Y si el paciente necesita nebulizaciones, que la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tienen la indicación de nebulización, tienen que buscar otro aparato, sea un nebulizador o si no un balón de oxígeno para que puedan nebulizarse. Entonces eso implica más gasto, implica más esfuerzo, ¿no? Entonces, en cambio, tener esas dos funciones en un solo equipo hace las cosas más sencillas y más prácticas, ¿no? Para un paciente que necesita estas dos cosas. Entonces, definitivamente sí es algo que me ha gustado bastante de este equipo, ¿no? Doctor, ¿y en qué patologías podemos utilizar nuestros concentradores? Bueno, definitivamente en todas aquellas enfermedades que cursen con insuficiencia respiratoria. En estos momentos de pandemia, la primera indicación es la insuficiencia respiratoria por neumonía por COVID, pero también se puede usar en cualquier otro tipo de neumonía que curse con insuficiencia respiratoria. Y también tiene la indicación en aquellas enfermedades crónicas que cursan con insuficiencia respiratoria crónica, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, las bronquiectasias, las secuelas de tuberculosis, ¿no? Las cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón que también necesitan suplemento de oxígeno, o la hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la explicación. Gracias, somos Multimedic Droguería y estamos a su servicio. Gracias. Gracias.